Hola a todos, vamos a hablar también de otro tema, de una pregunta constante, y es, Jorge, ¿qué es deuda técnica o en qué consiste? Tengo varios videos largos, sí, muy divertidos, digo yo divertidos, porque los tengo con un montón de caricaturas, etcétera, y conferencias hablando de deuda técnica. Pero por ahí, voy a poner por allá en la parte de la descripción del video. Lo otro, lo otro es en, ¿en qué consiste? ¿Cómo es la deuda técnica? Vamos a hablar un momentico de eso, vamos a darle desarrollo. Es muy grave no ser conscientes de la deuda técnica y no trabajar con ella. Los equipos de alto desempeño, las organizaciones de alto desempeño son conscientes de su deuda técnica. Por lo tanto, si este concepto no lo manejas, sí te invito a empezar a trabajarlo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Es que quiero compartirles la deuda técnica. ¿Qué es deuda técnica? Vamos a hablar de qué es, qué no es y cómo solucionarla. ¿Qué es deuda técnica? Parte número uno. Se genera por tres razones. Uno, eh, son cosas mal construidas, ¿sí? Cosas que se construyeron mal, cosas que quedaron mal construidas por varias razones. La primera, no sabíamos cómo se hacía, ¿sí? Listo, no teníamos el conocimiento para hacer eso, ¿sí? Es posible que sea un novato quien construyó eso y lo hizo mal, lo hizo como pudo, ¿cierto? O alguien con experiencia que no sabía cómo se hacía eso. Entonces, en primer lugar, esa es como la primera deuda. No sabíamos cómo se hacía y lo construimos mal. Dos, no quisimos construirlo correctamente. Cuando algo no se construye correctamente, alguien tomó la decisión de no hacerlo. Vamos a omitir este módulo o vamos a hacer más sencillo tal módulo y después lo haremos con mucha mejor calidad. Eh, o tercera, el mundo cambió. ¿Qué significa el mundo cambió? Constantemente están cambiando los frameworks, cambia la versión de los navegadores, los sistemas operativos, los servidores, las tecnologías, y algo cambió y se envejeció, se añejó. Alguna vez leía yo que el código no se añeja, se pudre, se va pudriendo, porque miren, tratar de correr el código de hoy sobre máquinas viejas es imposible, ¿cierto? Entonces, o ese código viejo sobre máquinas nuevas también tiene su reto. Entonces, esas son como las tres razones por las cuales hay deuda técnica. No lo construimos como era, decidimos no construirlo, o algo cambió en el mundo e hizo que lo que estamos haciendo se añejara. ¿Qué pasa con la deuda? Hay que pagarla. La deuda fue escrita por Ward Cunningham por primera vez. Este señor trabajaba en un banco y dijo, para lograr que el concepto fuera entendido, lo llama deuda, ¿cierto? Y yo les diría, siempre va a existir deuda técnica, o va a haber cosas que se pueden construir mucho mejor, o van a haber cosas que se están envejeciendo, o van a haber cosas que tal vez tomemos deliberadamente no construirla de la forma correcta. El problema no está en la deuda, el problema está en no pagarla, en no tomarnos el trabajo como equipo, como organización, de estar mejorando nuestros sistemas o de estar teniéndolos con una deuda técnica controlada. Sonar lo hace, y también es posible que ustedes empiecen a identificar cosas que no estaban en Sonar, que deben de ser mejoradas. Parte número uno. Entonces, ¿qué es? Ya lo tenemos claro, cosas que no se construyeron correctamente, que están afectando el desempeño de la solución que estamos construyendo. ¿Sí? Ya. Esa es como la primera definición. ¿Qué no es deuda técnica? Este sí es un error que yo me he encontrado constantemente. ¿Qué no es? Y es, la gente llama deuda técnica a las historias de usuario que no se terminaron en el sprint. Entonces por decirlo así, hemos dicho que vamos a hacer 10 historias de usuario, completamos 8, quedaron 2. Esas 2 son deuda técnica y van para el siguiente sprint. No, señores, no, señoritas, no, señores, no, ingenieros, ingenieras, no, realmente eso no es, no product owners, eso es trabajo que hay que priorizar, ¿sí? Este sprint hicimos 8, tal vez es muy probable que el otro sprint también seamos capaces de hacer 8, y entonces no es que vamos a hacer 2 historias de usuario que nos quedaron debiendo, más las 2 del otro sprint, más las 2, entonces vamos a llegar a un sprint por allá mucho más adelante, donde ya no tenemos que entregar o trabajar 8 historias, sino 30, 40, porque es que hay un montón que no hemos terminado. Eso no es, eso también lo llaman carryover, ¿sí? No, eso no es deuda técnica, eso es una historia de usuario que hay que priorizar. No lo es.
¿sí? Definitivamente no hace parte de la definición y busquen las definiciones. Igual lo voy a compartir los links aquí abajo de las definiciones. Entonces tenemos claro que no es deuda técnica. Y una vez no matriculen eso en deuda técnica. ¿Qué tienen que hacer con esos ítems? Simplemente ponerlos como ítems a priorizar en el Sprint Backlog o en el Product Backlog. Se priorizan. Son ítems que quedaron pendientes por hacer. Se priorizarán lo que no se quedó construido, se priorizará para el siguiente sprint. Ahora, si un equipo dijo que iba a hacer 8 o 10 historias y hizo menos, pues habrá que hacer retrospectiva e identificar por qué no lo logró. Ahora, el último punto es cómo se resuelve la deuda técnica. Hay dos estrategias interesantes para resolverla. La estrategia del Boy Scout. La estrategia del Boy Scout es dejar las cosas mejor que como las manejamos, como las encontramos. ¿Cómo se hace? Sencillo. Se está escribiendo código, se encuentra algo mal construido y si, lo recomiendo mucho, lo he trabajado con mis equipos, si se identifica que toma poco tiempo corregir ese pedazo de código que está mal construido, corregirlo, adaptarlo, modificarlo, mejorar las dependencias, etc. Simple, se corrige inmediatamente. Dejé el mundo mejor de como lo encontré. Entonces, ese es el primer sabor de deuda técnica. Vamos arreglando las cosas en la medida que nos vamos topando con ellas. Con mis equipos, o también les recomiendo a ustedes, yo he trabajado con un máximo de 2 horas. Si corregir ese problemita, si arreglar esa clase, arreglar ese módulo, ese componente, toma menos de 2 horas, adelante, mejóralo. Nos va a beneficiar, ¿cierto? La deuda siempre hace más lento un equipo. Siempre va a ser más lento un equipo y alguien la termina pagando o sufriendo, o el usuario termina percibiendo un mal funcionamiento del sistema. Y dos, la otra es pues lo que se identifique, ya sea que lo identifique SonarQube, alguna herramienta de validación estática de código, o que ustedes en la medida que vayan encontrando componentes los vayan declarando y digan, no, esto se demora 1 día, 2 días, y se van priorizando por esfuerzo y dolor, qué más duele, qué es lo que más duele, ¿sí? Y que podemos resolver más rápido. Se hace una matriz de esfuerzo, dolor, y se resuelven las cosas que más nos están doliendo y que menos esfuerzo requieren. De esa manera vamos resolviendo y priorizando, se van metiendo poquito a poco en el Sprint Backlog. Obviamente nos toca hacer una educación del Product Owner, se van metiendo en el Sprint Backlog y se va removiendo la deuda técnica. ¿Cómo huele la deuda técnica? ¿A qué huele? ¿O cómo es? ¿Cómo se ve? Miren, cuando ustedes trabajan para el sistema y no el sistema para ustedes. Si ustedes están constantemente sufriendo el sistema, padeciéndolo, significa que es un sistema que tiene mucha deuda técnica. Ese es como el mensaje, invitarlos a que eduquen a sus product owners en el tema de la deuda técnica. Señores product owners, el software es una construcción, es un proceso de adquisición de conocimiento, no es una tarea predecible. Por lo tanto, si me están escuchando, por favor, no están pegando ladrillos, están construyendo soluciones y están identificando mejores formas de hacer las cosas. Entonces, ese no es fácil. Muchas veces creíamos que hacer el funcionamiento de un componente de una manera iba a ser mejor, y resulta que hay otras formas mejores de hacerlo. Depende mucho la deuda técnica. Hay mucha deuda técnica que no es intencional, y es bueno destinar un porcentaje del tiempo del equipo, 10%, 15%, a la mejora del código, a la mejora de la solución, a que el sistema cada vez esté mejor. Señoritas, señores, ingenieros, ingenieras, personas nuevas en el mundo de la tecnología, Product Owners, Scrum Master, Developers, esto era lo que tenía para compartirles. Un abrazo y cuídense bastante.